ahora, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanos, muy buenos días. Nuevamente por aquí nos reincorporamos a este trabajo de llevar el Evangelio a través de este ministerio, a través de las redes sociales, para que pueda llegar más allá de nuestro alcance nuestro. Les damos ya la bienvenida, la cordial bienvenida a todos ustedes. Tenemos hoy martes 23 de mayo nuestro estudio basado en el pecado y un paralelo con la levadura. Vamos a encomendarnos como cada día a nuestro Señor. Les damos ya un saludo cordial a todos ustedes y también pedirles que donde ustedes estén, hermanos, vamos a hacer una reverencia hacia el Señor antes de abrir su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento vamos a agradecerte, Señor, por nosotros y también por nuestros hermanos. Nuevamente, Señor, estamos aquí para tomar el rumbo. Queremos que nos ayudes en el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu no nos falte, que tu Espíritu nos ayude a comprender, que esa promesa, Señor, se manifieste en nosotros. Que el Espíritu de tu Hijo pueda morar en estos cuerpos, Señor, para poder desechar toda inmundicia de nuestra carne. Pedimos tu ayuda y tu bendición también para las personas que a la distancia siempre están dispuestos a oír de tu palabra, al sintonizar este medio, al buscarnos, Señor, cada momento con este mensaje. Te damos, Señor, gracias por este grato momento que vamos a pasar también con nuestros hermanos en este estudio, y te lo vamos a pedir, Señor, confiando en la sangre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Empezamos por el título: libres de la levadura, libres del pecado. Vamos a ver el simbolismo que hay aquí y para comenzar tenemos nuestra primera preguntita. Hermanitos, muy buenos días, esperando se encuentren muy bien. Comenzamos ya con nuestro estudio. Nos reincorporamos, gracias como siempre a nuestro Dios. La primera pregunta nos dice: ¿qué era simbolizado por el hecho que durante 7 días los judíos no debían comer nada fermentado y que toda levadura debía ser quitada de sus casas? Bien, nos manda a los pasajes bíblicos, al pasaje bíblico, Éxodo, capítulo 12, 19 y 20. Pero para ello, y complementar o poder ir ya buscando también nuestra respuesta, vamos a ir a leer un párrafo del Espíritu de Profecía que lo encontramos en Patriarcas y Profetas, páginas 282 y 283. Y nos dice: el uso del pan sin levadura también era significativo. Asimismo, deben apartar de si la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Es algo pequeño nada más, pero si es que queremos ahondar podemos ir al libro. Tenemos también otra línea del libro El deseado de todas las gentes, página 57. Y nos dice: el pan sin levadura representaba al Salvador. Bien, tenemos nuestro testimonio, tenemos nuestra pregunta y también vamos a ir al pasaje bíblico Éxodo capítulo 12, versículo 19 y 20. Así es. Éxodo capítulo 12, empezamos por el versículo 19. Nos dice así: durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado pues es fermentado, ¿no?
envinagrado, es una masa con levadura. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Era un pedido del Señor que en esos 7 días el pueblo tenía que mostrar ese respeto, esa reverencia, y pues el pan fermentado no tenía que haber en la mesa. Y ninguna comida, me imagino aquí, porque acá está hablando de comida fermentada, nos dice. Versículo 20, ninguna cosa fermentada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. El testimonio nos decía que el pan sin levadura representa al Salvador, ya que vemos que el cuerpo del Maestro pues no vio corrupción, como lo dice la profecía de acuerdo al salmista. Y el pan sin levadura vemos que tiene el símbolo, que ya vimos que es el pecado. Y cuando se le pidió al pueblo comer un pan sin levadura, pues se está hablando del alimento, ¿no?, que era Cristo, el pan que vino directamente del cielo, no vio corrupción y no tuvo pecado. Entonces, ¿qué era simbolizado por el hecho que durante 7 días los judíos no debían comer nada fermentado y que toda levadura debía ser quitada de sus casas? Vamos a poner una respuesta sencilla. Estar limpios del pecado, de comer pan, ¿no es cierto?, pero limpiamente, con sinceridad, con verdad, con pureza, libre de pecado. Esa sería nuestra acotación a la pregunta. Luego tenemos por aquí también ejemplos en el Nuevo Testamento donde la levadura es considerada un símbolo del pecado. Muy bien. Vamos a leer nuestro testimonio. Lo encontramos en El Deseado de todas las gentes, página 375. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado. Así es. Desde los tiempos de Moisés nos dicen que comenzó esa celebración. Apuntaba al cuerpo de nuestro Señor. Y es curioso, hermanos, cuando buscamos, por ejemplo, siempre la palabra original. Por ejemplo, vemos que Belén, de donde salió nuestro Salvador, pues en el hebreo significa algo bonito. En el hebreo es casa del pan. Qué curioso, ¿no? Belén, casa del pan. Y pues de ahí es donde salió nuestro pan, nuestro pan espiritual, el Maestro. Vamos a leer Mateo 16. 6. Así es, capítulo 16 y el versículo 6 nos dice: Y Jesús les dijo: Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y también el 12. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Ya, arriba les dijo el Maestro que a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Ellos creyeron que estaba hablando del pan, pero en el versículo 12 lo aclara. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos aquí tiene otra aplicación también la levadura, es acerca de la doctrina, de la enseñanza, y era de una mala enseñanza. Y una mala enseñanza pues hay que comprender que nos va a ahogar, que nos va a hundir también en el pecado, poco a poco. Tenemos Gálatas también, el capítulo 5. Versículo 9. El versículo 9. Gálatas 5, el capítulo, y el versículo 9. Un poco de levadura fermentada malogra toda la masa. Así está en mi versión, quizá ustedes tienen otra versión
Quiero leer una versión por aquí para poder comprenderla un poco más. A ver, Gálatas 5, el versículo 9. Un poco de levadura malogra toda la masa. Fermenta toda la masa. Ujú. Leuda es fermentar. Leuda dice. En otras Biblias dice pudre, ¿no? Entonces vemos que un poco, dice, de levadura malogra toda la masa o todo el pan. Ahí también está una clara referencia y hablando acerca de que la levadura tiene el simbolismo del pecado. Vamos a leer 1 de Corintios también. Capítulo 5, versículo 8. 1 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 8. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia ni perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y pan de verdad. Aquí está claro, ¿no? La nueva levadura es sinceridad, como les decía arriba, sinceridad, verdad, pureza, estar libres del pecado. Y está claramente, ¿no?, el símbolo aquí. Entonces, podemos comentar quizá algo donde nos dice que la levadura pues es símbolo de maldad. Definitivamente la levadura es símbolo del pecado, es símbolo de maldad, y todo lo que es maldad es lo que va en contra de la ley de nuestro Dios. Así es. Vamos a tener una pregunta más por aquí. ¿Cómo modificó Cristo la fiesta de Pascua, creando un equivalente en el Nuevo Testamento? Muy bien, vamos a ver cómo modificó Cristo la fiesta de la Pascua. Sabemos que Pascua significa salto o saltar, y a través de la sangre del Señor vemos cómo Él salta, ¿no?, nuestras ofensas, nuestros pecados, también nos limpia. Vamos a ver un semejante en el Nuevo Testamento. Vamos a leer por esta vez, a ver primero nuestras Biblias en Mateo 26. 18 al 20. Ya. Mateo capítulo 26, versículo 18 al 20. Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es el pedido que Jesús hizo a sus discípulos, ¿no?, cuando ya se llegaba el momento de celebrar la Pascua, pero vemos cuando el maestro hace el cambio. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Al atardecer Jesús se sentó a la mesa con los 12, nos dice aquí, y también el 26, el versículo 29. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día cuando he de beber vino con vosotros en el reino de mi Padre. ¿No? Eso es lo que nos dice el versículo 29. El maestro dice, no volveré a beber más vino, ¿no?, con ustedes, hasta que venga yo en el reino, y pues ahí nuevamente lo beberemos, dice, no, pero en el reino ya de mi Padre. Entonces, vamos a leer el testimonio para poder complementar también nuestra preguntita. Bien, lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, página 608. Mientras Cristo comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así, había de mantenerse fresca en la memoria de toda aquella maravillosa liberación.
El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Así es. Entonces vemos que la Pascua, ¿no? Murió aquella noche cuando el pueblo fue liberado de las garras, ¿no? Del enemigo, digamos, del pueblo de Egipto, que también simboliza, ¿no? El pecado. Nosotros también hemos abandonado Egipto, pero solamente por la sangre de nuestro Cordero Pascual, que es Cristo. Hay mucho que ver ahí. Y la pregunta nos decía, ¿cómo modificó Cristo la fiesta de la Pascua, creando un semejante en el Nuevo Testamento? Y vemos que al hacer una comparación, la sangre de cordero se cambió por el vino y el cordero por el pan, ¿no? Y de esta manera se sigue, ¿no? El camino, sigue vigente el símbolo. Por eso es que nosotros celebramos pues la Cena del Señor. Entonces, no solamente también se trata de sangre, porque a pesar que ellos pusieron sangre en los dinteles, también se le pidió comer del cordero. Y para nosotros es lo mismo, ya la sangre de Cristo, tengamos esa fe, esa certeza que nos libró del pecado, de las garras de Egipto. Y ahora nos toca comer también. ¿Y cómo lo comemos? Mediante el pan espiritual. De eso se trata, de comer cada día de Jesús. Tenemos entonces ahí un pequeño comentario y vamos a leer la última preguntita. ¿Por qué entonces ya no debe observarse la Pascua del Antiguo Testamento? Muy bien. ¿Por qué ya no debemos observar nosotros la ceremonia como tal, ¿no? De degollar un corderito. Lo vamos a ver aquí en Hechos. Hebreos. Hebreos. Capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Nos dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. ¿No? Cristo nos dice aquí que fue muerto una sola vez, el corderito en cambio no, tenía que morir cada año, y si era en cuestión, digamos, los corderos representados para el perdón del pecador, pues tenían que morir cada momento. Pero acá nos dice que Cristo ha muerto una sola vez y aparecerá ya libre, ¿no? de relación, dice, con el pecado, porque sabemos que hoy Él es el que metió, ¿no? los pecados nuestros para que se puedan purificar en el santuario. Entonces la segunda vez que aparezca, pues aparecerá limpio, y ya sabemos a dónde irán a parar, ¿no? los pecados de aquellas personas que realmente se sinceraron y quisieron pertenecer al pueblo del Señor. También tenemos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Muy bien, aquí está, versículo 8 empezamos. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, aunque la ley los requería. No, está hablando al pueblo. Entonces agregó: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Recordemos que los corderitos, los toritos, tenemos los cabritos, eran, ¿no? para el perdón del pecador. Pero eso al Señor no lo complacía del todo, porque recordemos que una ley santa pues requiere de una sangre pura, ¿no? Sacrificio mayor que hecha por animales. Y la sangre de Cristo, nos dice aquí el cuerpo, pues es el que nos santifica, ¿no? Los animalitos solo eran la sombra antes de la cruz. Un símbolo tan claro, pero hoy la sangre pues nos santifica, dice, ¿no? Y en eso también consiste la promesa del Espíritu, de la cual se le hizo a Abraham y a todos los que aceptamos por fe
la sangre. Así es, la sangre del Señor para un verdadero o una verdadera limpieza, ¿no?, de nuestros pecados y de lo que hemos llegado a hacer ante el Padre y pues desmanchar su santa ley. Vamos a leer nuestro pequeño testimonio Exaltada Jesús, la página 313. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Así es. Entonces en la cruz se realizó, dice, una expiación perfecta. ¿Y qué es expiación? Una purificación, una limpieza. Y continúa, ¿no? Porque no sabemos que el santuario celestial pues está purificando y es donde debemos entrar por fe. Entonces nuestra respuesta a la pregunta donde nos decía por qué la Pascua ya no debemos observarla como tal, ¿no?, como está en el Antiguo Testamento, es porque el símbolo llegó hasta la cruz. Recordemos cuando el Señor muere, se rasga, ¿no?, el velo del templo, donde el Señor dice, hasta aquí no más, se acabaron los sacrificios, pues el Mesías prometido ha llegado, ¿no? De ahí para adelante ya no tenía sentido los sacrificios, aunque los judíos aún lo siguieron haciendo, porque ellos no entendieron el símbolo a quien apuntaba, no lo comprendieron, pero hasta la cruz quedó, ¿no?, esos sacrificios. Sabemos que Jesús tomó el lugar, ¿no? Y ya la ofrenda y el sacrificio, pues hasta ahí quedó, ¿no? Las ofrendas por el pecado en base a animales. Y nuestra expiación, pues ya lo vimos, que es Jesús. Entonces, eso ha sido nuestro estudio de hoy, hermanos, hablando acerca de la levadura y estar libres, pues, del pecado, ¿no? Y como les decía, encontré algo muy bonito hablando de Belén, donde su significado es casa del pan, y de ahí salió ese pan enviado del cielo, que es Jesús. Nos despedimos, hermanos, nos vemos nuevamente en un próximo estudio. Bendiciones para ustedes y para toda la familia, de grandes a pequeños. Bendiciones, hermanitos.